Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Cada viernes este programa Valora tu vida sin adicciones. Te recuerdo que nosotros tenemos un grupo de autoayuda todos los lunes. Trabajamos el esquema de los 12 pasos de los grupos iniciales de autoayuda de AA, más somos un grupo que abordamos diferentes problemáticas, entre ellas las adicciones de comportamiento, las adicciones emocionales, problemas interrelacionales, problemas interpersonales, y bueno, podemos nosotros estar unidos. Como dice el enunciado de estos grupos, somos una comunidad de hombres y mujeres que se reúnen para hablar de un problema en común. En estos momentos estamos estudiando un libro de María Alonso Puig que iniciamos en enero de este año y que empezamos con este libro que habla sobre el reinventarse. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre los adictos al placer. Quédate con nosotros. Muchas personas, yo te pregunto y comparte, para ti, ¿qué es una adicción al placer? Casi todos lo relacionamos con las adicciones de ingesta y en gran proporción y en la mayoría de los estudios, pues se hace a través de las personas que consumen sustancias. Pero el cerebro tiene la capacidad de generar o sentir placer con actividades cotidianas, con emociones. Inclusive hay un estudio que muestra y comparte Marian Rojas Estapé en un video sobre un experimento que se hizo con personas para ver sus niveles de cortisol y sus niveles de felicidad a través de recuerdos de la infancia. Y el estudio es un poco sorprendente, porque realmente con solo recordar acontecimientos vividos e inclusive imaginados, podemos generar sensaciones de placer y felicidad. Pues hoy vamos a hablar de eso. Hace unos días yo estaba viendo un artículo que hablaba sobre los ayunos, pero me pareció muy interesante el título porque hablaba ayuno de dopamina. Y hoy vamos a hablar un poco de esta sustancia que segrega el cerebro, de los efectos que produce y de lo que es el placer dentro del ser humano. La dopamina es una de las sustancias que nos dan este ejercicio de voluntad, este ejercicio de felicidad, este resultado de sentir placer dentro de nosotros. Es una de las principales sustancias que el cerebro nos da bienestar. Dopamina, adrenalina, endorfina, oxitocina, melatonina, todas estas sustancias en nuestro cerebro nos predisponen o nos dan una ruta hacia la felicidad. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la dopamina en el cerebro, porque dentro de la literatura de los 12 pasos y de la literatura de Alcohólicos Anónimos, lo hemos mencionado en programas anteriores, que ellos dicen, no somos enfermos únicamente de una cuestión física del cuerpo, es una enfermedad de la mente y de la persona, del alma. En estadísticas, el 80% de la población en México consume alcohol, pero no todo el que consume alcohol es alcohólico. De hecho, en estudios de genética y en estudios que se han realizado, de ese 80% de la población que consume alcohol u otras sustancias, solo el 20% tienen una predisposición para hacerse adictos, genéticamente hablando. Muchas veces cuando llegan algunas personas conmigo, dentro de todas estas evaluaciones que se hacen en las primeras sesiones, es importante preguntar si tú vienes de una familia en donde hay un consumo de sustancias, en donde hay este tipo de comportamientos, porque puede que por carga genética tengas una predisposición, mas no te justifica. Hay algunos que me dicen, bueno, Rebe, yo vengo de una familia de alcohólicos, mi abuelo era alcohólico, mi papá era alcohólico, yo soy alcohólico, por eso soy alcohólico, entonces no se me va a quitar porque ya lo traigo en los genes. ¿Tienes una predisposición genética? Sí. ¿Te define? No. Lo que te define es el estilo de vida, no tu predisposición genética. Pero cuando tu estilo de vida, cuando tú esta predisposición la haces un hábito, cuando te es placentera, cuando te gustan ese tipo de comportamientos, tienes mucho más probabilidades de volverte un adicto. Hoy vamos a hablar sobre estas conductas en donde nosotros somos adictos al placer. Y me voy a basar primero en este libro,
Esta es una versión muy de bolsillo, pero el título es El hombre light, de Enrique Rojas. Enrique Rojas es un psiquiatra español, perdón, para mí uno de los mejores que existen. Marian Rojas Estapé es su hija. En este libro, él empieza a hablar sobre esta cultura moderna que tenemos hoy en día, sobre lo que significa ser un ser humano light. Y hay algunas cuestiones que él menciona en lo que estamos un poco nosotros, el perfil psicológico que él dice. Se trata de un hombre relativamente bien informado, con buena educación, el hombre moderno. Todo tiene a su alcance, todo se ha convertido en un sujeto trivial, ligero, frívolo, todo lo que a él le llega se convierte en algo volátil, instantáneo, es permisivo. El hombre light tiene ciertas características. 1, materialismo, reconocimiento social por el único hecho de ganar a lo mejor mucho dinero, hedonismo, pasarlo bien a costa de lo que sea, el vacío del sentido o la búsqueda del sentido en una de la vida, e inclusive el buscar sensaciones nuevas y excitantes. Eso es el hedonismo. Y hoy vamos a hablar mucho de lo que es el hedonismo dentro de lo que dice Enrique Rojas. Es psiquiatra y hay estudios. La permisividad, el ser humano arrasa a los mejores y tiene grandes ideales y cada vez somos un poco más permisivos. En la gráfica de adicciones, cuando tú llegas a un estado de adicción, hay un escaloncito que se llama aumento de consumo, tolerancia o aumento de consumo. Lo que nos dice Enrique Rojas es permisividad. Yo me siento bien tomando una bebida, pero empieza un aumento de consumo porque hay una sensación de placer. Y yo me siento bien y hay una permisividad y voy pasando los límites. Y eso nos va convirtiendo en adictos. No solo lo voy a decir con una bebida, trasládalo al sexo. Yo me siento bien viendo pornografía, yo me siento bien siendo una persona muy afecta al sexo, voy teniendo esta permisividad, voy teniendo este aumento de consumo hasta que llego a un punto de ser totalmente dependiente de este comportamiento. Trasladarlo a las emociones. Tengo una pareja que les digo, ustedes son adictos a pelearse y el pelearse entre ustedes les produce demasiado placer. Eres un neurótico y tú eres una persona que también ha generado este comportamiento de dependencia con el otro. Son tóxicos, pero ese comportamiento, esa tolerancia, esa permisividad, esos pequeños placeres que nos vamos dando, aunque no sean lo que parece realmente, ¡fua! De hecho, en la literatura de los 12 pasos dice, hay una frase que a mí me gusta mucho porque entonces dice que nosotros tenemos una conducta deformada, placeres deformados. Me causa placer esta conducta, pero me deforma tanto la mente, me deforma en mi personalidad, me deforma en resultados. Son placeres deformados. ¿El sexo es bueno? Sí. Pero cuando te vas al exceso, cuando llegas a este permisismo, cuando te metes en esta parte de hedonismo, te deforma totalmente la visión de la sexualidad sana y te deforma totalmente este deseo de ser algo natural que se convierte en un apetito desmedido y que se convierte precisamente en una adicción. Estas características que dice, el permisismo arrasa con la moral del ser humano. Y última que él dice, el relativismo, todo es relativo, nada es absoluto, cada quien tiene sus propias verdades, y el consumismo. Representa la fórmula que tienen los seres humanos para la felicidad. Dentro de estas 4 características del hombre light o del hombre moderno que nos dice Enrique Rojas, estamos perdidos todos nosotros. Y no solo en las cuestiones de sustancias. El consumismo entra en todas las cuestiones de las personas que tienen adicción a las compras, personas que tienen adicción a los videojuegos, adicción a la ludopatía, la adicción al juego. Toda esta cuestión de consumismo nos va deformando a los seres humanos. En el hedonismo entran todas estas cuestiones, como lo dije, adicción a la pornografía, adicción a los procesos mentales, adicción a la bulimia, la anorexia, todo lo que nos lleva a tener esta sensación de placer a través de un bien que consideramos light.
placer instantáneo. Se han hecho varios estudios, que ahorita lo vamos a ver más adelante, en donde también Enrique Rojas nos menciona el ser humano que está adicto al placer tiene ciertas características. Tiene pensamiento débil, convicciones sin firmeza, influencia del entorno y su conducta está totalmente debilitada. No tiene voluntad. El hombre light no tiene voluntad. No tiene la capacidad de decir que no. Estamos hablando de la parte emocional. Ahorita hablaremos de la parte neuronal, porque también hay estudios que nos muestran que en el cerebro tenemos algo que se llama el sistema de recompensa. Y cuando nosotros hay una línea de pensamiento de investigaciones que dicen que entonces este sistema de esfuerzo-recompensa, de acción-recompensa, está muy ligado a la acción de placer-dolor. Dolor, placer. Y nosotros actuamos en base a eso. El cerebro registra ciertas actividades, ciertas actitudes que considera que son placenteras y que las registra como algo necesario para la vida. Comer, tener relaciones, beber, el ejercicio. Pero nosotros tenemos una tendencia a esta parte hedonista que nos dice Enrique Rojas, al placer instantáneo. Nosotros lo decíamos en la junta del lunes pasado. Para mí uno de los santos que más me gusta su historia de vida es San Agustín. Agustín de Hipona era un hombre adinerado, era un hombre del mundo, era una persona que gozaba de muchos beneficios y de muchos placeres físicos y de placeres carnales, por decirlo, ¿no? Y que en algún punto en su libro Confesiones, San Agustín llega a una crisis existencial y está en la búsqueda de la verdad. Él quiere encontrarse con la verdad. Este vacío existencial que menciona Enrique Rojas en este libro, el hombre light, tiene un vacío en su interior y se va llenando de cosas exteriores porque no ha encontrado las respuestas dentro de sí mismo. El hedonismo, el materialismo, el consumismo y todas las corrientes relativistas que hay hoy en día son la forma en que estamos tratando de llenar el vacío. Y estamos constantemente buscando afuera cómo llenar estos vacíos que tenemos dentro. San Agustín pasó por esa etapa. Y llega un punto en el que San Agustín, cuando tiene este encuentro consigo mismo y encuentro con Dios, decide renunciar a esta vida. Lo maravilloso que a mí me gusta dentro de ese libro es que hay un momento en que yo lo interpreto, da a entender que él empieza como a alucinar y como a tener esta sensación de pérdida, de dolor, de desapego, de renunciar a algo tan placentero y que realmente vivió hasta cierto punto un duelo, que creo que hoy en día es lo mismo que vive una persona que se está desintoxicando, una persona que quiere dejar las azúcares, una persona que quiere dejar la pornografía, una persona que quiere renunciar a su amante, sufre, y no lo digo en el mal sentido, no lo justifico, pero hay una sensación de dolor, de duelo, de vacío, porque tengo que renunciar a algo que me produce tanta felicidad. Nosotros, los que no estamos dentro de este círculo vicioso, no logramos entender por los procesos que pasan. Y ojo, no justifico nada. Simple y sencillamente tenemos que entender la parte emocional y ahorita veremos la parte neuronal. Emocionalmente, renunciar a algo que te produce placer, te duele, te la piensas. Yo tengo un chico, tiene 27 años, lo menciono porque lo hemos platicado y me lo ha permitido decir, él es adicto a la pornografía. Y en todas estas cuestiones, obviamente dentro del proceso de acompañamiento, pues logramos ver la raíz, cómo se fue desarrollando, cómo fueron sus primeros contactos con la pornografía, cómo empezó a ser algo habitual. Y lo más importante que nosotros necesitamos trabajar como terapeutas es identificar los patrones de conducta. ¿Qué lo detona? ¿Cuántas veces lo haces? Generalmente habrá una relación entre emoción y conducta, habrá una relación entre personas y conducta, y habrá una relación en el cerebro que te llevará a hacerlo constantemente, este sistema de recompensas. Y entonces dentro de este proceso que estábamos nosotros viendo,
En una ocasión me dice, ¿sabes qué, Rebeca? Yo empecé a observar mis conductas, a observar mis pensamientos, a hacerme más consciente y me di cuenta que los días que son malos días, que estoy estresado, que estoy cansado, que tengo presiones, no recurro a la pornografía. No es muy común porque pues dentro del proceso de acompañamiento tú tienes que aprender a observar tu interior, a hacer a veces hasta registros, a hacer tus propias gráficas, a empezar a autoobservarte, porque pues el terapeuta no vive contigo y los que viven contigo verán otras cosas, tu interior nadie lo conoce. Y entonces pues él empezó a hacer como este proceso, ¿no? Y entonces me dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que yo no recurro a la pornografía cuando estoy estresado, ni cuando estoy cansado. Yo recurro a la pornografía cuando me pasan cosas buenas. Y yo decía, ¿cómo? Sí, cuando me fue bien en el trabajo, cuando me fue bien en la escuela, cuando vi a mi novia, cuando no peleamos, como que hay una parte en mi cerebro que dice, todo está perfecto, tienes que cerrar el día bien. Y recurro cuando... De hecho, pues él es muy aficionado a un deporte. Cuando mi equipo gana, es como de tu plus. Yo identifiqué en mi conducta, dice él, que era como la cereza del pastel. Todo está bien, te mereces un plus, te mereces algo extra. En algunos otros tipos de persona, porque la conducta es como los seres humanos, únicos, irrepetibles, habrá conductas parecidas. En algún otro tipo de personas recurren a la pornografía totalmente contrario en su cerebro. Porque estoy estresado, porque estoy cansado, porque me quiero fugar, porque me peleé con mi pareja, porque tengo presiones económicas. Y en su cerebro deja recurrir a este plus, a este placer. En los dos casos, la acción corresponde a que en tu mente hay una línea de pensamiento que te dice... Es un plus, te lo mereces este incentivo. Todo estará perfecto o todo estará mal, pero esto te va a dar paz, esto te va a dar felicidad, esto te va a dar tranquilidad. Y entonces, cuando nosotros analizamos ya en cuestión de neurología, ya en cuestión de conductas, ya en cuestión de cómo reacciona la mente y las emociones, el cerebro, nos damos cuenta que lo que el ser humano está buscando, tanto en un día perfecto como en un día estresado, es placer, es bienestar. Aunque después viene este proceso adictivo que es la culpa en algunas conductas, que es exactamente lo mismo que pasa en el cerebro de una persona que compra, que es adicto a las compras, que se va a un casino, que limpia en exceso, que es neurótico, que es acumulador, porque hay un punto en donde tu cerebro te dice... Este placer lo mereces, este placer lo necesitas. Y estamos en estos círculos viciosos. El que va y se compra algo a una tienda o el que da el clic para comprar algo en línea, hay esta explosión de, lo hice, lo merezco, qué felicidad. Inclusive creo que yo a veces lo he dicho y no lo digo en mal plan, los adictos de ingesta, todo lo bebido, inhalado, inyectado, fumado, tomado, medicado, buscan el placer instantáneo y en algún punto el efecto en el cuerpo te lo da instantáneamente. El café, el chocolate, las harinas, las azúcares son instantáneas. El cerebro lo busca, lo encuentra, lo ingiere e inclusive rápidamente lo codifica el cerebro como los que hacen un clic para comprar. Los que están en este proceso de compras en línea sienten placer, pero no ha llegado el artículo. Y entonces por eso no es el placer recibir el artículo, el placer es el clic de comprar y comprar y comprar y comprar. A diferencia que los que van a una tienda y compran instantáneamente y reciben el artículo, entonces nos damos cuenta que en todas las acciones, aunque sean diferentes comportamientos, el cerebro busca placer. Cuando tú estás triste, no vas y te compras unos zapatos, creo que todos hemos pasado por ahí. No vas y te compras una bolsa, no vas y te compras un pantalón, no vas y comes, no vas y tienes relaciones sexuales a lo mejor pues ocasionales, no te vas de viaje, no, o sea, y no digo que esté mal, estamos diseñados para el placer. Lo que nos dice Enrique Rojas es que pasamos los límites.
Y esa conducta se vuelve más repetitiva, más repetitiva, más repetitiva. Y el placer viene de fuera. Cuando nosotros tenemos la capacidad de sentir felicidad en nuestro interior, de sentir bienestar por nosotros mismos, por las personas que somos. Yo veía a una chica en esta semana, tiene 24 años, y empezamos a hablar de cuestiones de sexualidad. Y en muchas cuestiones, pues la información que ella recibe hoy en día me dijo, tengo dudas, quiero preguntarte esto. Yo le digo, híjole, ustedes tienen una complicación bien grande, tanto los jóvenes como los padres, porque nuestras generaciones, conmigo no existía ni el internet cuando yo estaba en la secundaria, en la prepa, ya más o menos. Empezaron los celulares, empezó el internet, pero no teníamos estos accesos tan que nos bombardean constantemente. Este ambiente que está hiper sensibilizado, hiper materializado, que están en esta cuestión los jóvenes de hoy en día, con este bombardeo de sexualidad, bombardeo de placer, bombardeo de cuerpos perfectos, de lo que es la belleza, de todo este mundo que vamos a hablar entonces, lo que es el hedonismo, porque el hedonismo significa, lo voy a leer literal del libro de Enrique Rojas, la ley máxima de comportamiento es el placer por encima de todo, cueste lo que cueste, así como el ir alcanzando progresivamente cosas con un objetivo muy alto, tenemos la idea de llegar al bienestar, tenemos la idea de llegar a la felicidad. Su código es la permisividad, sin ningún otro planteamiento. La búsqueda ávida del placer y el refinamiento, hedonismo y permisividad son dos de los pilares sobre lo cual se apoyan las vidas del hombre light. Vivimos en una cultura totalmente hedonista. El hedonismo está en todos lados, en la comida, en el sexo, en las parejas, en las relaciones amorosas. Todo lo queremos a causa de placer. Todo lo que hacemos, si no nos da placer, no lo hacemos. Si no tenemos este beneficio y esta recompensa, no nos causa un esfuerzo en nuestro cerebro. De hecho, dice, el hedonismo lo que hace es tener vidas vacías, pero son vidas que no tienen más que basarse en un significado en donde hay angustia, tragedia, en donde cuando no pasa nada, no sientes felicidad. Voy a dar otro ejemplo. Le mando un saludo a mi querido. Ella fue educada a través de la limpieza. Voy a dar diferentes ejemplos. Y ella, el cerebro no tiene la capacidad de diferenciar, o más bien identifica, como lo digo, comportamientos que te van causando conductas. Y entonces ella fue educada en un ambiente de suma limpieza. Conforme fue creciendo, pues claro que la limpieza era algo importante para ella. Se casa con una familia y con un marido que era de los que también pasaba el dedito para ver si limpió o no. Que llegaba y entonces revisabas o si la casa estaba desordenada, eran peleas porque ¿qué hiciste? Y para ella empezó a crearse como una compulsión por limpiar. Tanto que llegó a ser enfermizo. Tanto que su mente todo el día estaba pensando en mejor organizar su tiempo, en comprar productos de limpieza. Ella sentía placer ir a comprar un detergente, en lo que el alcohólico siente placer en tomarse una cerveza, en lo que el que es un adicto al sexo siente placer en ver o en tener acciones sexuales. Su conducta de ella era la limpieza y ella sentía realmente placer en ir a comprar un detergente. Sentía placer en limpiar 8 horas, 6 horas en todo el día una casa. Lavar diario, ver ropa limpia, el olor. El cerebro empieza a segregar esta dopamina y empieza a segregar estos estándares de felicidad que en el fondo son vacíos. Porque tú puedes ser muy feliz limpiando, pero va a llegar un momento en que no me digas que la felicidad te da paz. Esa limpieza te da paz. Y llega un punto en que empieza a ser enfermizo en ella. Lo traslada a sus hijos, pero ya sobrepasó lo que el marido venía con esta exigencia. Y el marido llega a un punto en que dice, es insoportable su obsesión por la limpieza. Entiendo que yo fui un detonante, pero ella trae una historia de vida en donde la limpieza, su mundo gira alrededor de la limpieza.
y empieza su proceso de terapia. Cuando entonces empezamos ok, tienes que aprender a no hacer nada, a estar tranquila, a hacerlo normal, a encontrar niveles normales, naturales. Como yo les digo a algunos, beber en exceso es un problema, pero puedes aprender a beber normal, y si no tienes esa capacidad, pues renunciarás al alcohol. Pero necesitas llegar a una vida cotidiana, porque lo que nos dice Enrique Rojas es que este entorno hedonista, este drama que se genera es cuando tú renuncias a esa conducta. Y entonces un día llega y me dice, oye, mi hermana me invitó a pasar unos días en su casa, me voy a ir. Entonces me dijo que me recibía, que para que yo descansara y que yo era la visita, ¿no? Entonces que no voy a hacer nada y que voy a descansar. Vete. Eran 3 días. Pues el primer día toleró. El segundo día empezó a sentir como este síndrome de abstinencia y casi le lloraba a su hermana por decirle, dame un trapo, préstame un trapeador. Quiero limpiar, quiero tener esta conducta compulsiva de sentir placer, de sentirme útil, de sentir que si no limpio no valgo. Porque entonces todo el proceso de terapia es ir entendiendo cómo funciona tu mente y es ir entendiendo estas conductas que te dan placer y que te han vuelto un adicto a. Y ojo, no lo quiero encasillar solo en sustancias. Esto se traslada a la vida cotidiana, diría el gran poeta y escritor Gustavo Cerati en una de sus canciones. Él relataba en una canción una relación un poco tormentosa y en un punto de la canción, pruébame y verás que todos somos adictos. Y cuando yo escuché esa frase en esa canción y cuando ya estaba estudiando todo lo de las conductas adictivas, dije, todos los seres humanos tenemos conductas nocivas, habituales, que nos llevan a una adicción. El que se come el café de la mañana, el panecito después de comer, el postre, el alcohol, la limpieza, el sexo, el sedentarismo, todas estas conductas nos causan placer. Tanto el que hace ejercicio en exceso, en el que no se mueve y está tirado en una cama y siente placer al estar acostado sin hacer nada, sin tener un objetivo de vida, viviendo estos vacíos hedonistas, consumistas, que no nos llevan a tener una vida útil y feliz. Que eso lo dice la misma literatura de los 12 pasos. El resultado de la práctica de los pasos, el resultado de tu recuperación es una vida útil y feliz. Pero si tú no eres feliz de forma natural, normal, en un equilibrio, si tú eres una persona que está en los excesos, de hecho, uno de los capítulos que menciona aquí Enrique Rojas, porque no me va a dar tiempo de mencionar todo, pero entonces él habla, la pieza clave para entender al hombre light es que no sabe tener límites, es el exceso de libertad, es esta permisidad. En las características de una conducta adictiva, hablamos de que los adictos tienen 3 características. 1, son egocéntricos. Solo piensan en su propio placer y en su propio beneficio. No me importa si te daño, yo estoy pensando en mí. Me importa, yo soy el centro. Y este egocentrismo me lleva solo a pensar en mi beneficio y en mi placer y en mis gustos y en mi felicidad. Así son los adictos. Entonces, si tú eres familiar de un adicto, no te ofendas, no te sientas mal, no piensa en ti, no es porque sea mala persona, por no decir otra palabra. Es característica de esta personalidad y de cómo funciona su mente. Son egocéntricos, somos egocéntricos todos los seres humanos, pero un adicto es como el niño que recoge, de ahí viene que les dimos a los niños, no seas egoísta, comparte. Es este niño que quiere todo para él y no quiero compartir y yo me lo quiero comer todo y si agarras de lo mío me enojo. Ese es el egocentrismo en las conductas adictivas. 1. 2. Son compulsivos. Lo que dice Enrique Rojas en este libro, la compulsión es el más, y no puedo parar, y no conozco los límites, y he sobrepasado los límites y me doy cuenta que quiero más. Porque cuando tú estás con una persona que tiene una adicción a la limpieza,
no tiene límites. Vas a siempre encontrar un recoveco, algo que tiene que volver a limpiar. Cuando tú estás con un adicto a las compras, que yo lo dije en una sesión, tengo una señora que le dije, no puedes comprar absolutamente nada. Tienes ropa con etiquetas, tienes ropa que no has usado y tienes que parar, porque esta compulsión es lo que nos está enfermando. Y entonces recuerdo que me dijo que se fue a una tienda departamental y me habla y me dice, no pude, Rebeca, recaí, perdón, reincidí, no pude. Y yo, ¿qué pasó? Es que me compró una blusa, pero mira, déjate explico, ese color morado, ese tono de morado no lo tenía. Y la tuve que comprar, porque mi cerebro me dice que si no la compro ahorita, no la voy a perder. Porque el adicto no está dispuesto a renunciar. Si no me tomo esta copa ahorita, se puede echar a perder. Si no consumo pornografía ahorita, hombre, ¿qué va a pasar? Si no como ahorita, compulsivamente, no sé si lo haga mañana. Ellos no piensan en el mañana, piensan en el instante, y la compulsión es una característica que es más y sin tener límites. No conocemos los límites y los sobrepasamos. Y eso no solo es en sustancias, eso los hemos pasado todos. Y hoy en día hay algunos reportajes y están unos estudios muy interesantes que las drogas más dañinas hoy en día, hay 3 que los están catalogando así, pero la primera es el azúcar, los carbohidratos. La segunda es el sexo, la pornografía, y la tercera son las sustancias. De hecho, el adicto se inhibe en estas 2 cosas. No tiene sexo, no come. Se concentra en solo consumir. Estos 2 se concentran también en eso, pero no les anula la vida como el adicto. Un adicto a la pornografía, puedes estar sentado a un lado de él en un restaurante, no te das cuenta. A menos de que ya su límite y su compulsión lleguen a niveles de trastornos, que no se puedan parar frente a la gente. Yo he tenido personas en terapia, que tengo un señor que también me decía, Rebe, o sea, yo ya pasé los límites, o sea, yo ya llego y fantaseo, agarré una conducta de irme a los supermercados a ver señoras que veo y que fantaseo y que trato de topármelas en el pasillo y luego en otro pasillo coincidentemente y las empiezo a perseguir y luego cuando me sonríen me creo fantasías y su mente ya totalmente trastornada termina masturbándose en el baño de una tienda departamental o un supermercado porque no puede parar. Y estas conductas suceden. Hombres que en su propio trabajo ven pornografía y terminan masturbándose en el trabajo. Hombres que dejan de trabajar todo el día por estar chateando y viendo pornografía y sobreestimulando nuestro cerebro y pues el cuerpo como consecuencia, ¿no? Esto es una adicción al placer. El placer es la conducta. El placer es este acto repetitivo y no solamente tiene que ver con sustancias. Entendamos que todos estamos propensos a esto. Y me queda en la segunda característica. Son egocéntricos, son compulsivos y la tercera característica de las conductas adictivas son emocionales y principalmente se mueven a través del enojo o del resentimiento, de la ira, del victimismo. Los adictos tienen este círculo vicioso. Se regocijan en sus emociones tóxicas, tormentosas, culpan al otro, tienen justificaciones para hacer, es como su trampolín para volver a este proceso adictivo. Un adicto difícilmente se hará responsable de su adicción, siempre culpará a otro. Por tu culpa yo me drogo, generalmente muchos dicen eso, es que tú me haces enojar, es que tú no me entiendes, es que tú, pero ninguno se hace responsable de sus propias emociones, porque se mueven mucho a través de estas conductas y de estas emociones nocivas, tóxicas, dañinas. Este libro para mí es una joya. Esta es una versión muy de bolsillo y muy económica. Creo que es así se ve mejor. El hombre light de Enrique Rojas. No me va a dar tiempo para aterrizar todo porque quiero mostrar, hay algunas gráficas en donde, si ustedes lo quieren, yo lo tengo. Este es un artículo que se hizo, dejen ver si tengo aquí la fecha, creo que es 2017. Este artículo, 14 de septiembre del 2016,
este artículo, yo lo tengo en PDF, si tú lo quieres te lo mando, que habla sobre el cerebro adicto. Bueno, no se va a ver al 100%, lo puedo publicar. El cerebro adicto en imágenes. Porque entonces lo que la ciencia nos ha enseñado es que a través de imágenes, a través de poder medir los impulsos eléctricos en el cerebro, podemos saber un cerebro, cómo comporta un cerebro que es adicto, un cerebro sano, un cerebro enfermo. Lo tengo en algunas cuestiones en blanco y negro. Si ustedes quieren el PDF, pues está a color. Pero nos muestra cómo funcionan los cerebros de las personas que tienen algún tipo de adicciones. Cómo nosotros podemos ver que a través de estímulos hay cerebros que cuando están sobreestimulados, hay ciertas zonas del cerebro que cuando estás en esta parte de la adrenalina, de la dopamina, de la felicidad, hay unas zonas del cerebro que dejan no de funcionar, pero no tienen la misma potencia que esto. Y se basa en la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es la toma de decisiones, es el razonamiento. Los estudios nos dicen que los cerebros adictos, no solo a las sustancias, el cerebro que tiene una estimulación deja de razonar. Por eso tomamos decisiones impulsivas, porque estamos guiándonos por el placer, por la felicidad instantánea, pero dejamos de razonar, dejamos de medir consecuencias. Y entonces cuando estamos en ese círculo, después cuando bajan los niveles de dopamina, cuando bajan los niveles de adrenalina y empezamos a razonar, sentimos culpa. Vienen estas crudas emocionales, estos sentimientos de culpa, este arrepentimiento, pero ¿por qué lo hice si yo ya sabía que esto estaba mal, que no me iba a llevar a nada, que todos estos procesos? En estudios, y en este estudio muestra, sobre todo, explica cómo funcionan las sustancias, porque este es un estudio más guiado a las drogas, pero que en algunas cuestiones funciona exactamente con los comportamientos. Cuando nosotros nos damos cuenta que no hay una capacidad de razonamiento, tenemos entonces que educar a nuestro cerebro. No me va a dar tiempo para terminar de leer todos los capítulos que quisiera de este libro, pero hay una parte en donde se habla del estoicismo, de estas conductas estoicas, de Marco Polo. Hay una parte en donde nos habla en el aprender a vivir en una sociedad diferente, en emociones, en aprender a tener conductas más sanas, en hacernos más conscientes. Y me encanta Enrique Rojas porque hay una parte en donde nos invita al autoconocimiento. Dice que tenemos que tener una valoración del hombre, una realización del hombre, una valoración del mundo, y tenemos que tener un autoconocimiento para saber qué es el hombre, no el hombre light, qué es el hombre. Todas estas preguntas antropológicas que se han hecho desde los inicios de la humanidad, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? En las corrientes filosóficas, que es una de las que más a mí me gustan, hay una corriente que habla sobre el existencialismo y que en algún punto dentro de ellos pues está Descartes, Víctor Hugo, que es pues uno de sus libros más conocidos, El hombre en búsqueda de sentido, y toda esta corriente filosófica que habla del existencialismo, de ahí se derivan lo que se le llamó muchos años después en cuestiones filosóficas y psicológicas, las crisis existenciales. Y nosotros necesitamos empezar a hacernos estas preguntas. Tenemos que entender, este artículo que yo leía hace días, que este periodo de Cuaresma, cuando lo vivimos, nos habla del ayuno. El artículo decía, tenemos que hacer ayunos de dopamina. Cuando yo lo leí dije, caray, esto me interesa. Ellos mencionaban, cuando nosotros tenemos niveles elevados de dopamina, niveles elevados y estándares altos de placer, la vida cotidiana no nos parece tan interesante. Dice Víctor Hugo, el sentido de la vida se basa en el interior del hombre. El sentido de la vida se lo das tú, porque la vida por sí misma no lo tiene. ¿Qué sentido tiene ir a trabajar? ¿Qué sentido tiene ser responsable? De hecho, el gran problema de los que salen de centros de rehabilitación
que es esta conducta de readaptarte a la sociedad. Cuando tú ves un chavo que se dedicaba a vender drogas y que en un día ganaba, no sé, voy a dar un ejemplo, 10,000 pesos en 5 horas, y que de repente sales de un centro de rehabilitación, bajas los estándares de dopamina, porque estar internados es empezarse a acostumbrar a una vida cotidiana y aprender a tener felicidad en la vida cotidiana, lo que deberíamos de hacer todos los seres humanos. Pero cuando ellos salen y dices, bueno, pues reintégrate a la vida, busca un trabajo normal, tu cerebro te dice, en este sistema de recompensas, pero trabajar 8 horas, 15 días, por el sueldo que yo ganaba en 1 o 2 días, ¿qué te dice tu cerebro? ¿Qué te dicen tus emociones? Lo que dice este artículo es que si la Cuaresma nos invita a ayunar, a quitarnos placeres, a quitarnos, a tener pequeños sacrificios, porque el ayuno nos ayuda a fortalecernos. La mortificación del cuerpo, el privarnos de un bien, nos da esta parte de fortaleza, nos da esta parte de tener una actitud estoica, que es lo que habla un poco Enrique Rojas en este libro, heroica, en donde aquí dice, tú quieres ser un hombre, deja de ser un hombre light y conviértete en un hombre de verdad, en una persona íntegra, en una persona heroica, en una persona que sabe amar, en una persona que tiene la capacidad de renuncia, de ver el placer instantáneo y elegir conscientemente cuándo lo puedo tener, hasta qué cantidades lo puedo obtener. No se trata de renunciar al 100%, se trata de que yo tengo el control. No el exterior tiene el control es mío, yo lo ejerzo. Yo puedo renunciar a una comida, yo puedo renunciar a la pornografía, yo puedo renunciar al alcohol, pero yo tengo que tener esta capacidad de ayuno. Y creo que cuando yo leí este artículo, también si lo quieren se los puedo hacer llegar, habla sobre el que si nosotros estamos en un ambiente hipersensibilizado, necesitamos aprender a volver a los niveles normales. Y lo que recomiendan tanto las neurociencias, lo que recomienda este artículo, lo que recomienda Enrique Rojas es volvamos a los inicios que nos dan felicidad. La oración, la meditación, el mindfulness es una gran técnica, el aprender a hacer respiraciones, el aprender a disfrutar de las cosas cotidianas, el que el cerebro se empiece a asimilar que la felicidad está, pero cuando estamos nublados por las emociones, por las sensaciones, perdón, ni siquiera la disfrutamos. Comes compulsivamente y no degustas. Te metes en una relación tóxica y no sabes lo que es las mieles del amor. Consumes alcohol hasta intoxicarte y no tienes esta capacidad de degustar los sabores. Te metes al sexo, te metes a la pornografía y no tienes esta capacidad de ver la belleza que hay en eso. Dice la Biblia, todo es permitido, mas no todo te edifica, no todo te conviene. No significa que renuncies, todo está permitido, pero tienes que tener este control que te edifica. A algunos yo les digo, puedes aprender a beber, pero si no tienes esta capacidad y no la desarrollas tú, entonces sí, eres una persona incapaz de controlar el alcohol. Renuncia a él, no lo consumas, porque con poquito que bebas, te nos pierdes, no razonas, haces un despapalle, por no decir otra palabra, o sea, no está en ti esa capacidad, la tienes. La persona que limpia tendrá que encontrar este control de aprender a disfrutar, pero no 8 horas, lo normal, y después tener la capacidad de disfrutar a tus hijos, y la capacidad de disfrutar cocinar, y la capacidad de disfrutar salir a caminar, porque cuando yo le decía, sal a caminar, ella dice, es que es una pérdida de tiempo, Rebeca, ¿cómo me voy a ir a salir a caminar 1 hora si tengo mucho que limpiar? Es lo mismo que dice el alcohólico, ¿eh? ¿Cómo voy a ir a estar en mi trabajo si
puedo cotorrear? ¿Qué tengo que hacer con mi familia? Mi familia es una pérdida de tiempo, prefiero estar con mis amigos, prefiero estar bebiendo, prefiero ir a cotorrear. Esta incapacidad que tiene el ser humano, nos dice Enrique Rojas, se adquiere con el estoicismo. Esta capacidad de ser estoicos, heroicos, de desarrollar la voluntad, de tener esta capacidad de renunciar al bien mayor, que también lo manejan en la literatura de los grupos, y esta capacidad de ayuno, de renuncia. El ayuno no te dice que nunca vuelvas a comer, que por un momento te prives para que después, cuando lo obtengas, sea disfrutable, sea algo que te dé felicidad. Todo está permitido, pero no todo nos edifica. Y si tú no tienes los controles, si tu vida está inmersa en estos placeres instantáneos, obsérvate. Observa tus detonantes, observa tus emociones, observa tus pensamientos, observa tu vida espiritual. Porque eso, comportamiento que buscas, ese placer que buscas en el exterior, muestra un vacío interior que tenemos los seres humanos, y ese vacío se llena con el encuentro con sí mismo y el encuentro con Dios. ¿Concluyo? Ay, ya no me alcanzó todo. He dicho muchas veces este folleto que tiene la literatura de AA, 3 charlas a sociedades médicas. Es un folleto en donde se hizo diferentes análisis o diferentes preguntas entre la medicina y la religión. Y ya no me baso en todo, hicimos un programa sobre esto, lo pueden buscar, pero hay una parte en donde a mí me gusta, tanto como lo dice la medicina, como lo afirma la religión. El paciente debe ser analizado y debe llevar a cabo una completa y honesta catarsis mental. Honesta y completa catarsis mental. Expulsar la basura que traes en tu mente. Expulsar los pensamientos negativos, expulsar las emociones que alimentas con pensamientos. Eso dice la medicina. ¿Qué dice la religión? La persona debe hacer un examen de conciencia, confesarse o un inventario personal y una franca asimilación de sus problemas. Tanto la medicina como la religión dicen que saques la basura de aquí, que hagas un examen de conciencia, que te pares en este momento y que hagas un alto en tu vida y que realmente te preguntes si eres feliz, como yo lo dije en un momento cuando llegué a un grupo. Y para mí la pregunta no era, no me digan si soy feliz, por eso vine, por eso busco ayuda. La verdadera pregunta es, ¿desde cuándo no eres feliz? ¿Y desde cuándo tú buscas la felicidad afuera? ¿Desde cuándo tú llenas esta felicidad de pequeñas cosas materiales, hedónicas, consumismo, placer, porque no encuentras la felicidad dentro de ti? Y como dicen los grandes testimonios de las conversiones, y como dice mi santo preferido San Agustín, tarde te hallé. Oh hermosura tan antigua y tan bella que yo te buscaba afuera y que estabas dentro de mí. Tú necesitas encontrar la verdadera fuente de felicidad, que es el encuentro contigo mismo, el encuentro con Dios, el Dios en ti, el Dios verdadero, el Dios que te creó, el Dios que te hizo perfecto y que no necesitas absolutamente nada externo para ver esa perfección en ti. Me despido, no nos alcanzó el tiempo, dejen sus comentarios, ahorita les damos respuesta desde dónde nos está sintonizando. Te recuerdo que todos los viernes estamos aquí a través de Valora Radio. Agradezco a Valora Radio y a todos ustedes que colaboran, que dejan estrellas, que dan sus donativos, que ayudan para el sostenimiento de esta emisora. Y que, bueno, los que quieran estar en contacto con su servidora pueden estar en la página de 500 metros, el número 500 MTS abreviados, mi canal de YouTube es el mismo, 500 metros. Y los que se quieran integrar al grupo de autoayuda, que ahorita estamos estudiando un libro de Enrique Rojas, pero yo creo que después vamos a estudiar nos reunimos todos los lunes a las 7:30 de la noche, hora del Centro de México. Gracias a todos ustedes por su apoyo, sus comentarios y por el cariño. El cariño es mutuo. Nos encontramos cada semana. Mi nombre es Rebe Torres.